El mensaje de esta noche, el título: Señor, llévame al propósito para el cual me creaste. Un discípulo fue a visitar a su maestro y le preguntó: Maestro, ¿qué valor tiene el ser humano? El maestro le dijo: no te voy a contestar. Te voy a mandar a hacer algo. Fue, sacó un diamante de una caja, lo puso en la bolsita y le dijo: ve a diferentes comerciantes y pregúntales cuánto te darían por ese diamante, pero no lo vendas. El alumno tomó la bolsita con el diamante y se fue al mercado y fue a donde vendían frutas. Y le dijo al Señor: ¿cuánto me darías por este diamante? El vendedor de frutas, después de mirarlo, le dijo: te puedo dar 2 kilos de patatas. Perdón, 2 kilos de naranjas. Luego fue donde el vendedor de verduras y le mostró el diamante y le preguntó: ¿cuánto me darías por este diamante? Te puedo dar 4 kilos de patatas o papas. Siguió caminando y fue a diferentes vendedores y cada uno le decía una cantidad diferente de lo que le podía dar por ese diamante. Al final terminó yendo donde un joyero. Cuando le mostró el diamante, el joyero lo miró y le analizó y dijo: yo creo que te puedo dar 1000 rupias. Cuando hablamos de rupias ya sabemos que era la India. Fue donde otro y otro joyero y cada uno le ofrecía un poquito más. Al final llegó donde el mejor del pueblo, el joyero, el mejor, el que tenía la mejor fama del lugar. Y después de analizarlo le dijo: tú no puedes vender este diamante. Su valor es incalculable. Cuando yo era niña, crecí escuchando a mi papá diciéndome: yo te voy a llevar para el Pakistán y yo te voy a vender por 14.000 rupias. Eso es lo que tú vales. Y entonces, usted sabe, uno de niña no sabe que 14.000 en ese momento, cuando yo fui a la escuela y que aprendí los números, 14.000 parecía una gran cantidad. Y yo fui a buscar a internet cuánto es el valor en el cambio de la moneda de la rupia. ¿Y saben cuánto yo valía a esa edad? 252 dólares. ¿Creen ustedes que yo valgo eso? No. Tú y yo somos de un valor incalculable, como ese diamante. ¿Y saben? El Señor ayudó a mi mamá a cuidarme de tal forma de que mi papá no pudiera llevarme y venderme por 14.000 rupias. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para mi vida. Del mismo modo que lo ha tenido para la vida de cada una de ustedes. Hay personas que no saben cuál es el propósito de su vida y andan por allí queriendo imitar a otros y haciendo cosas para querer parecerse a alguien. Y cuando nosotros hacemos eso, nos volvemos inseguras y no sabemos quiénes somos. Nos sentimos frustradas muchas veces, pero nosotros tenemos que estar seguras de quién somos, de cuánto valemos y que hemos nacido con un propósito. El Señor no le permitió a mi mamá, a mi papá hacer eso. Y repito, ayudó a mi mamá a cuidarme. Porque cuando yo nací, mi mamá le hizo una promesa a Dios.
prometió a Dios que me iba a cuidar, me iba a proteger, me iba a luchar para que yo llegara a ser la esposa de un pastor. Y oró, y oró, y oró, hasta que ese pastor apareció. Y lo puso en el camino, o me puso a mí en el camino, yo no sé. Pero yo tengo que dar gracias a Dios por la oración de mi mamá, por el cuidado de Dios y porque yo pude lograr, con la ayuda de Dios, cumplir el propósito por el cual yo había venido a este mundo. Y doy gracias a Dios por eso, porque después de 40 años de matrimonio, cumplimos hace poquito, y 36 años de estar trabajando en el ministerio con él, porque ya él tiene 5 años de que está jubilado. Yo puedo decir, gracias Señor. ¿Sabes tú por qué has nacido? ¿Sabes tú cuál es el propósito por el cual Dios permitió que tú nacieras? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santa y sin culpa ante Él en amor. Y el Salmo nos dice, tú formaste mis entrañas y me cubriste desde antes de nacer. ¿De qué depende la visión de una persona? ¿Por qué? ¿Por qué has nacido? ¿Por qué viniste? Hemos nacido y estamos aquí porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. Y ¿saben? Uno de sus propósitos principales, ¿por qué somos damas? Para que seamos princesas. Porque somos las hijas del Rey de Reyes, Señor y Señores. Para que nosotros podamos comportarnos, para que podamos vivir una vida de excelencia, de fuerza, de valor, como lo fue la reina Esther. Nuestro deseo en esta noche muy especial es que al final de la semana nosotros podamos darnos cuenta que podemos ser bellas, fuertes y valientes como la reina Esther, porque también somos princesas, hijas del Rey de Reyes. Vamos a inclinar el rostro para Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. En este momento, al abrir tu palabra, queremos pedir tu presencia y la de tu Santo Espíritu. Toca nuestra mente, nuestro corazón y ábrelas para recibir el mensaje que tú has de traernos en esta noche. Bendice a cada una de las hermanas aquí presentes. Tú conoces las alegrías y las tristezas de cada una de ellas, los deseos y los anhelos de su corazón. En esta noche te pedimos, Señor, que tú las escuches y las contestes de acuerdo a tu voluntad. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas han leído el libro de Esther? ¿Cuántas veces lo han leído? ¿Verdad? Yo lo he leído varias veces. Y cada vez encuentro algo que digo yo como me pasé este pedacito, esta cosa, ¿cómo fue que yo no la vi? Por cuestión de tiempo, no vamos a ir leyendo los versículos, los vamos a poner allí y yo los voy a ir comentando. Esta historia comienza, dice que en los tiempos de el rey Asuero. El rey Asuero era el rey desde la India hasta la Etiopía. Y la capital del reino era Susa. El rey Asuero hizo un gran banquete. La historia comienza de que él hizo un gran banquete. Pero antes de que hablemos de eso, quiero hablarles de la historia de estos incidentes anteriores. El libro de Esther es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Está justo después de Esdras y Nehemías, porque los acontecimientos que se narran en este libro tienen que ver
con el periodo de la historia en que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y la época en que el pueblo había sido llevado cautivo, estaban en dispersión, perdón, los judíos estaban en dispersión. Este libro tiene todas las emociones que cualquier historia o los que ven novelas puedan encontrar. En este libro hay odio, hay venganza, ¿qué más? Traición, amor. Vamos a ver ese amor. ¿Qué más? Envidia, codicia, venganza, maldad. Todas las emociones las vamos a encontrar en este libro. Hay 5 personajes. ¿Quiénes son? El rey Asuero, Vasti, la reina destronada, Mardoqueo el judío, ¿quién más? Esther y Amán. Miren, díganme si en esto no hay todas las características. ¿Ah? Está el bueno, el malo, la heroína, el villano. Yo no sé quién sería el feo, si Amán, el rey o Mardoqueo, pero siempre hay un feo. Bien, tenemos 5 personajes. Esta historia se desarrolla en el Imperio Persa. Y dijimos que la capital es Susa, lo que ahora es Irak. En Susa era donde ellos pasaban, la corte pasaba el invierno, en el palacio de Susa. Y miren, el Imperio Persa hoy es Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Jordania, Israel, parte de Egipto, Sudán, Libia y Arabia Saudita. Asuero había heredado este reino de su padre Darío, pero le faltaba conquistar Atenas, conquistar Grecia. Atenas, donde se celebraban los Juegos Olímpicos. Entonces, él decide realizar un banquete de 6 meses, porque ahí dice 180 días, pero a veces 180 días nos quedamos pensando, pero cuando decimos meses, ya pensamos en cuán grande es, cuán largo es. 6 meses son 6 meses, 6 meses es medio año. ¿Por qué hizo él ese banquete? Porque en su plan de atacar a Grecia, él dice, trajo a todos los príncipes, a todos los gobernadores, a todos los capitanes o los del ejército, los comandantes, para 2 cosas. Una, mostrarles todo su poderío, su fuerza, y que ellos vieran que él estaba preparado para ir a esa guerra, y al mismo tiempo hacer el planeamiento, como diríamos ahora, estratégico para la batalla. Pero se pueden imaginar ustedes, en 6 meses, sigamos viendo, comiendo y ¿qué? Bebiendo. Y dice la Biblia que como que todos los días cambiaban las copas de oro, eran diferentes, dice vasos de oro diferentes unos de otros. Todo el vino que cada quien quería tomar. Y miren la majestuosidad del palacio, cortinas blancas, verdes, columnas de mármol. O sea, él quería que vieran todo, que vieran que él era fuerte, poderoso. Después de que pasaron los 180 días de banquete, todavía hicieron 7 días más de banquete, pero ya no solamente para ellos allí en la corte, sino que para todo el pueblo. La reina Vasti hizo un banquete también para todas las mujeres. Me imagino que como mostraban todo lo hermoso, la Biblia no lo dice, pero nosotros siendo un poquito imaginativos, a lo mejor comenzaron a hablar entre ellos quién tenía la esposa más bonita, y tal vez el rey Asuero dice, no, la mía es la más
bonita, la más hermosa. Así que dice la historia que mandó a traer a la reina Vasti para presentársela, para lucirla igual como ha lucido su vaso de oro, sus cortinas y todo el vino y todo lo que tenían en el palacio. Pero ¿qué sucede? Vasti dice no. Vasti dice no. Podríamos pensar, si habláramos de Vasti, desobediente mujer. No obedeció al esposo. Sí, sí es cierto. Mandó a llamar y no vino. Podemos decir que es desobediente. Pero dos cosas yo puedo mencionar. Una, además de bella, porque debió haber sido muy bella, ¿qué tuvo? ¿Quién lo dijo? Coraje. Valor. ¿Qué más tuvo? Integridad. Y dijo, no soy un trofeo. Además, recuerden la costumbre de esa época. Las mujeres, y todavía esa es la cultura, ellas ¿cómo andan? Abiertas, y ya no están para estarse mostrando y exhibiendo. No están en un lugar donde hay otro hombre que no sea solo el esposo o el papá antes de casarse. ¿Cómo iban a ir a exhibirla? Y a saber esos poco de ebrios borrachos que iban a intentar hacer. Pero otra cosa muy importante es que ella no sabía, pero al negarse, ella era parte del plan de Dios. Ella estaba cumpliendo un propósito de Dios, aunque ella no lo sabía. Y ahora lo vamos a seguir viendo más adelante. Así que ella dice que no. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los consejeros, esto no lo puedes permitir, esto no se puede quedar así. Ahora en todas las casas, las mujeres van a hacer lo que quieren y los hombres no les van a poder decir nada. Dicen, no, esto no se puede quedar así. Pero ¿qué hacer? No había ninguna ley que dijera qué hacer con esta mujer desobediente. Así que ellos dijeron, tienes que hacer un decreto y que diga que... ¿Dónde está el decreto? ¿El decreto? Ajá. Que todos tienen que obedecer a sus esposos. Y el capítulo va terminando donde irremediablemente la reina Vasti es que destronada y sale silenciosa del palacio. Dejó de ser la reina. No importa. Pero ella conservó que su integridad y supo decir que no. Sabemos nosotros decir que no cuando alguien nos pide que hagamos algo en contra de nuestros principios. Sabemos decir que no. Tenemos el valor, el coraje y la integridad de la reina Vasti para decir no. Saben que Vasti, su nombre significa mujer bella, pero yo le pondría mujer con coraje e integridad. Las cartas se enviaron a todos lados y la reina Vasti dejó de ser la reina. Salieron para la batalla el rey con todos sus ejércitos, pero ¿saben? Dice la historia que regresó después de un año derrotado. Perdió la batalla. Y cuando regresa, tampoco tenía a quién. A su hermosa reina Vasti. Vayamos con el capítulo 2. Y seguro que después de la tristeza
Cuando los esposos algo les sucede y están tristes, ¿a dónde van a buscar consuelo? Con la esposa. Y no estaba la reina. Y el rey estaba triste. Y los consejeros estaban preocupados. Hoy si el rey ahora recapacita y dice, ustedes fueron los que me aconsejaron que mejor la echara por desobediente y entonces se va a ir contra nosotros. No. Tenemos que ver qué hacemos para que el rey tenga una nueva reina. Y entonces ellos tienen una gran idea. Saben que en el libro de Esther, en ningún versículo dice la palabra Dios. En ningún momento se menciona la palabra Dios. Pero en cada uno de sus capítulos, en cada uno de los incidentes de este libro, se puede sentir y notar la mano de Dios dirigiendo todo, absolutamente todo. Entonces, ellos le dan una nueva idea al rey. ¿Cómo escoger una nueva reina? Dice, buscar en el reino todas las doncellas más bellas y traerlas, juntarlas en el palacio, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco del rey, y a la que agrade al rey, esa será la reina. Una manera inusitada, nunca antes hecha para escoger a una reina. Esos consejeros del rey creen que de ellos fue la idea. No, la idea fue de Dios. El plan detrás de todo eso era de Dios dirigiendo para cuidar a su pueblo. Así de sencillo. Pero no dice la palabra Dios. Pero ahí está el Señor cuidando a su pueblo. Miren, las reinas eran escogidas de los hijos de los príncipes o de los consejeros o de los grandes en la corte. De ellas eran escogidas las que eran reinas. Pero esta era una forma inusitada de escoger una reina. Y además iba a ser escogida por amor. Porque a la que le agradara el rey, o sea, de la que el rey se enamorara. Totalmente, las otras eran, esta va a ser la reina y le gustara o no, esa era. Pero esta no, esta iba a ser escogida por amor. Así que allí entre el pueblo que estaba allí en esa ciudad de Susa, había muchos judíos y había alguien, Mardoqueo. Y Mardoqueo tenía una sobrina. Su sobrina se llamaba Esther. Pero en el nombre judío, Adasa significa flor de mirra. El nombre persa era Esther y que significa estrella. Ella había venido con sus padres, pero había quedado huérfana. ¿Dónde vivía ella antes? ¿Quiénes eran sus padres? La historia no lo dice. Pero al morir sus padres, Mardoqueo la trajo a vivir con él, la adoptó y la convirtió en su hija. Y comenzó a cuidarla, a educarla y a prepararla como una hija de Dios. Así que de seguro creció siendo una joven hermosa, pero no solamente hermosa físicamente, como vamos a ver más adelante, sino que hermosa de qué? De carácter, hermosa de espíritu, agradable. Y dice la Biblia que era de hermosa figura y buen parecer. Recogieron a todas esas jóvenes. La historia dice que fueron alrededor de 400 jóvenes las que fueron llevadas. De seguro, quién sabe, a lo mejor Esther en algún momento de su niñez soñó con ser reina o ser princesa, como las niñas juegan ahora, y mucho hay de las muñequitas de las princesas y las películas y todo el cuento
tal vez alguna de ustedes en algún momento, cuando eran niñas, soñó convertirse en una princesa. Pero para Esther, eso era algo inimaginable. Ella era ¿qué? Huérfana, y además era ¿qué? Judía. Así que ¿cómo ella iba a llegar a ser alguna vez reina? Pero dentro del grupo que se llevaron al palacio, entre las jóvenes que fueron reunidas, llevaron a Esther. Dice el versículo 8 que también Esther fue llevada a la casa real al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. ¿Saben? En la Biblia hay otras historias donde personas fueron llevadas, así como dice, fueron llevadas. Está la historia de la niña, la criada que llevaron a la casa de Naamán. Ella fue llevada. Los jóvenes hebreos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, también fueron ¿qué? Llevados. José fue llevado, fue vendido por sus hermanos y luego fue llevado. Cada uno de estos, cuando fueron llevados por las circunstancias, dieron testimonio de que eran hijos de Dios. ¿Saben? Nosotros también somos llevadas. En algún momento de nuestra vida, nosotras también somos llevadas. Una llamada de teléfono con una mala noticia, un chat, un email, o vamos al médico a una consulta y cuando salimos de allí somos llevadas por las circunstancias, por la angustia, por la preocupación, por el dolor, por malos presagios, por malas noticias. ¿Cómo actuamos nosotras cuando somos llevadas por las circunstancias? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos de ahí en adelante? Dice un dicho por ahí que si la vida te da limones, ¿a qué? Limonadas. Y Esther fue llevada por las circunstancias. Y Esther hizo limonada. Ella llegó, ¿y qué había en ella? La gracia y el amor de Jesús, porque llamó la atención, halló gracia. ¿Qué vio en ella? Hegai, que la llevó, dice, a unas habitaciones especiales, le puso 7 doncellas y la llevó a lo mejor de la casa de las mujeres. Ahora, ella no dijo quién era, de qué pueblo era, porque su primo Mardoqueo le mandó que no lo dijera. Y por una razón que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué había en Esther? ¿Qué hay en ti cuando eres llevada por las circunstancias, por las malas noticias o por los problemas? ¿Eres una fuente de inspiración para otro que esté en el mismo problema? ¿Te conviertes en fortaleza de fe y testimonio para otro que esté pasando por el mismo problema? ¿O te sientas a llorar, a lamentarte y a quejarte? ¿Qué espera Dios de ti? Cuando nosotros estamos pasando por cualquier situación, por cualquier circunstancia, debemos estar seguras que estamos allí en ese momento porque estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Y es allí donde se hace cierto y verdadero Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien
¿Y cómo termina el versículo? Conforme a sus propósitos son llamados. Las versiones cambian unas de otras, pero a veces nosotros nos quedamos solamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Punto. No decimos el resto. Conforme a los propósitos de Dios. Esther fue llevada allí, como vamos a ver en los siguientes capítulos, para cumplir con el propósito de Dios. Uno de los propósitos de Dios para ella es el de salvar vidas. Uno de los propósitos. ¿Con qué propósito tú naciste? ¿Estás cumpliendo los propósitos de Dios en tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito? Cuando tienes una situación, te preguntas, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué haces cuando llega ese momento? Sigamos con la historia. Dice que Esther agradó. Mardoqueo todos los días se pasaba por el patio para saber cómo le iba a Esther. Pero antes de ir al rey Asuero, ellas iban a pasar un año. Un año en el mejor spa del mundo. ¿Cuántas han ido a un spa? ¿Cuántas han ido a un spa? Y cuéntenme, ¿cómo fue? ¿Cómo salieron de ahí? Ah, pero no, una pregunta antes. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el spa? ¿Y cómo salieron de ahí? ¿Se imaginan ustedes un año de spa? 6 meses, dice, en óleo de mirra y 6 meses con perfumes y cremas femeninas. Dice que eso era para aclarar el color de la piel, para quitar manchas, cualquier imperfección en la piel. 6 meses de preparación. Cuando pasó el tiempo de que pasó el año, eran llevadas, no sé, en una película que yo vi, como que cada noche le llevaban una. Y si no era la escogida, después esa iba a quedarse convertida en parte del harén del palacio, en parte de las concubinas. Yo un día le decía a mi esposo, riéndome con ese cuento de las 14,000 rupias y yo y la venta, y yo le digo a mi esposo, ay, no, ¿tú te imaginas yo allá en un harén? Pero no, yo no hubiera estado ahí. A mí me hubieran llevado allá a la plaza y me hubieran apedreado, porque yo hubiera sido bien insurrecta. Y eso es lo que iba a pasar con el resto. La que no era escogida de reina iba a ser concubina. Bien, pero ¿saben? Esther, a la hora que le llegaba el turno de ir allá, ellas podían escoger qué se iban a poner, qué joya, qué vestir. Pero Esther fue a preguntarle a Gai consejo de cómo ella presentarse. O sea, para saber qué era, porque si alguien podía conocer al rey y sus gustos, era Gai. Así que él fue el que le aconsejó de qué debía ponerse, qué usar. Pero sobre todas las cosas, no era lo externo que ella llevaba, sino lo que ella tenía adentro en su corazón. La belleza interna nuestra se refleja en el exterior nuestro, pero el marco exterior hay que cuidarlo. Y la belleza ahora está cuantificada por medidas, y eso viene desde el tiempo de los griegos. ¿Cuáles son las medidas perfectas? ¿Ah? ¿Cuánto? 90, 60, 90. Y una vez leí a una escritora que dijo, dice que no, yo las tengo 90, 60 por dentro, pero yo las tengo bien cubiertas para que no se me estillen. Y la belleza está cuantificada por medidas, pero la belleza es el amor de Jesús en el corazón.
Eso sale y eso irradia. Y bien, llegó a Esther. ¿Y qué pasó? Fue escogida reina. El rey creyó que él la estaba escogiendo. No. Dios la escogió para él. Dios la escogió con un propósito. Y el Señor pide de nosotros. ¿Qué pasó? Que nosotras también tengamos un tratamiento de belleza. ¿Y cuál es ese tratamiento? Que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Cuál es el mejor tratamiento de belleza? Buenas obras, como corresponden a las mujeres que profesan piedad. Buenas obras. Con la sabiduría, Esther con sabiduría pidió que ponerse, que vestirse y cómo presentarse. Fue escogida, pero repito, fue escogida por Dios. Dice el versículo 17 que el rey amó a Esther más que a todas las mujeres. Cuando ella fue escogida y le fue puesta la corona, se le dice que hicieron un gran banquete en honor a Esther. Y como lo había aconsejado Mardoqueo, ella no declaró su linaje. Vamos ahora a ver entonces en estos últimos 3 versículos de este capítulo la primera oportunidad en la que Esther tiene para cumplir con el propósito de Dios, y que era el de salvar vidas. Un día, estando Mardoqueo afuera, a la entrada del palacio, él oyó que dos estaban tramando, oficiales del rey estaban tramando un plan para matar al rey. Estaban haciendo un plan. Eran, dice, Bigtán y Teres. Cuando él escuchó eso, él fue y se lo hizo saber a Esther, para que Esther se lo dijera al rey. Fueron, lo investigaron, se encontraron en que había sido cierto, que era cierto ese plan para matar al rey. Ambos fueron colgados en la horca y se escribió ese incidente en los anales del reino. Y también quedó escrito que Mardoqueo era el que había anunciado acerca de ese plan. El primer propósito de Dios en la vida de Esther, para llegar a ser reina, estaba cumplido. La primera vida que ella salvó, ¿quién es? El rey. Precisamente el rey. Y volvemos al versículo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a sus propósitos. Conforme a sus propósitos. Podríamos preguntarnos, ¿qué debo cambiar en mi vida para lograr el propósito de Dios en mi vida? ¿Qué necesito cambiar? ¿Hay algún momento en tu vida donde algún incidente que debías cumplir el propósito de Dios no lo hiciste porque pusiste por encima quizás tu carácter? Preguntémonos, cuando estamos en esas situaciones, ¿qué hacemos? Cuando mi hijo Rolandito le declararon el cáncer, tenía 10 o 11 años, iba a cumplir 11 años. Y durante todo el año que estuvimos en médicos y en todas las cosas, en los hospitales, en Costa Rica y aquí en Panamá, siempre fue bien tratado. Siempre fue bien tratado, los médicos, las enfermeras. Desde el primer día en que se nos dijo lo que él tenía, mi esposo y yo nos sentamos con él, le hablamos, le explicamos la situación, que iba a tener una cirugía,
que iba a recibir quimioterapia y que íbamos a pelear una batalla. La íbamos a pelear con todas las armas, las médicas, las medicinas naturales, pero con el poder de Dios íbamos a luchar. Pero le dije yo, porque en mi casa yo soy la que digo las cosas así bien prácticas, bien claritas. Mi esposo las explica de otra manera. Yo soy más así, bien directa. Esta es la palabra. Y entonces yo le leí el versículo Romanos 8:22. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los propósitos para el cual somos llamados. Y le dije, yo no sé por qué estamos pasando por esto, pero el Señor tiene un propósito. Y vamos a pelear. No sabemos cuál va a ser el resultado. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que te sane, si es su voluntad. Y le dije, dos cosas le dije, solo voy a mencionar una en esta noche. Vamos a cumplir con el propósito de Dios. Y no vamos a permitir que nada nos impida cumplir el propósito por el cual tú y nosotros estamos pasando por eso. No vamos a dejar que nada arruine eso. No vamos a hacer nada para que el plan de Dios se arruine. Como les decía, siempre fue bien tratado, nunca tuvimos problemas. Pero después de la quimio y todas las cosas, y después de un tiempo, apareció metástasis en el pulmón. Y nosotros sabíamos que cuando aparece la metástasis en el pulmón, pues, de pronto quizás, pues, ya no había otra cosa que hacer. Pero seguíamos orando y seguíamos teniendo fe y seguíamos confiando. Eso nunca lo dejamos, hasta el último momento. Pero en esa última vez que él estuvo hospitalizado, llega un doctor a la sala. Y ese doctor ha tratado tan mal a Rolando. Pero mal, cada vez que lo iba, le decía que, ¿y no tienes fe? ¿Por qué? No te quejes. Y él no se quejaba. Y yo decía, pero si no se está quejando, ¿por qué me dice eso? Cuando iba a sacarle sangre era bien, ¿cómo le digo? Brusco, sí. Y yo decía, pero ¿por qué será así? Primera vez que nos encontramos con alguien. Y yo calladita me ponía la punta de la lengua por acá atrás para no decir nada. Porque teníamos un pacto con Dios. No vamos a hacer nada que arruine el propósito de Dios. Y yo me acuerdo que un día había que sacarle sangre y no le encontraban venas por ningún lado, porque la quimio hace eso, porque llega un momento en que ya no te encuentran las venas. Y el doctor quería sacarle la sangre y quería sacársela de aquí. Y yo dije, no, pero si usted le saca de ahí, esto es peligroso. Y él estaba asustado. Entonces dice, no, me lo voy a llevar a ese cuartito. Y le digo, dice el niño, pero deje que mi mamá vaya conmigo. No, ella no va a ir contigo. ¿Por qué? Yo necesito que mi mamá vaya conmigo. No, ella se va a poner nerviosa y va a ponerse a hablar. No, mi mamá no va a decir nada. Esa no era yo. Quizás en otro tiempo yo se hubiera dicho, pero yo calladita. Y yo digo, no, déjeme ir con él. Dice, no, usted no puede ir, me trató mal. Dice una de las mamás de otros niños, ¿usted por qué no lo reporta si ese doctor no debe hacer eso? Bueno, se lo llevaron al cuartito y yo estaba enojada. Y no me dejó ir. Y por más que el niño le suplicó que me dejara entrar, no me dejó entrar. Y en eso llega mi esposo y yo le estoy contando. Mira que ese doctor, yo estoy enojada, pero solo con mi esposo. Y la enfermera me dice, ¿qué le pasa, señora Nacira? No, nada. Pero yo no sabía que ella había oído, parece que todo lo que yo me estaba quejando con mi esposo. Y entonces ella fue allá. ¿Dónde está Rolandito? Digo, usted en ese cuarto. Fue allá, abrió la puerta. Deje que la señora entre. Era la jefa de las enfermeras.
Pero ya él venía saliendo con la tranquila. Cuando ya entró, después yo le digo a mi esposo, si ese doctor está aquí mañana yo voy y digo que no lo toque más. Pero al otro día el doctor no llegó más y no lo vimos más. Fue la única vez en la que yo tuve que luchar para cumplir con la promesa de cumplir con el propósito de Dios, de no hacer nada, porque usted a veces, no sé, usted ha estado en los hospitales, a veces la gente se altera y se enoja y regaña a todo el mundo. Bueno, Isaura, que es enfermera, sabe cómo es eso. Y miren, uno tiene que tener mucha tranquilidad, uno tiene que pedirle mucho a Dios para no andar allí pleiteándose con la gente. ¿Por qué no puede uno hacer eso? No solamente porque habíamos hecho una promesa de cumplir con el propósito de Dios, sino por la sencilla razón de que ellos están haciendo su trabajo y también uno dice están cansados, hacen montones de horas de trabajo, especialmente los que son internos, pero aún así, pues tienen un trabajo que hacer y deben tratar bien especialmente a los niños. Y esa vez hicimos ese propósito, no hacer nada que dañara el propósito por el cual Dios nos tenía en esa prueba. Cuando tú estés en una situación, pídele a Dios que te ayude a cumplir con el propósito de Dios por el cual estás pasando por esa prueba. Sigamos con la historia. ¿Qué hizo Esther en este nuevo capítulo que vamos a empezar a estudiar? Ella buscó la fortaleza en Dios. Ya habían pasado varios años y todo estaba muy bien, todo el mundo contento y el reinado iba muy bien. Pero sucede algo que va a cambiar la historia de este libro y los hechos también del pueblo judío. El rey Asuero engrandece a Amán, hijo de Amedata, agageo. Lo ensalza, lo pone en la silla por encima de todos los príncipes. Era casi después del rey, él era el que mandaba. ¿Y qué pasa? Pues él ahora espera que le rindan ¿qué? Reverencia. Y vamos a hablar un poquito rapidito de Amedata agageo, de Amán. Amán era descendiente de los amalecitas. Los amalecitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y que iba para el río Jordán, los atacaron. Todos los demás pueblos habían oído hablar del pueblo de Dios, de los israelitas, y todos tenían temor, pero los amalecitas no. Los amalecitas decidieron ir en contra del pueblo de Dios. Los atacaron. Ellos no tenían armas. Hubo una masacre. Y Dios decidió raer, dice, de la tierra los amalecitas. Y cuando ¿recuerdan esa historia cuando Josué y que hubo una batalla? Eso está en el libro de Éxodo, el capítulo 17, la primera guerra con Amalek. Allí dijo Moisés a Josué, escoge varones, y salieron a pelear. Y cuando Moisés levantaba los brazos, ganaban los israelitas, y cuando lo bajaban, perdían hasta que tuvieron que ponerle algo allí en los brazos. Esta es la historia rapidito. Y dice que el versículo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Cuando más adelante Samuel le dio orden a Saúl, orden de Dios, de que debía castigar al rey Amalek, a todos, destruirlos y destruir todo, animales, niños, todo. Esa fue la orden que recibió Saúl, pero Saúl no obedeció y le dejó la vida al rey y a lo mejor del ganado. Y ese incidente le costó
el reino a Saúl. Esta misma batalla que quedó inconclusa allí es la que ahora, 625 años después, va a ser peleada nuevamente. Amán era descendiente del rey Agag. Dice Hamedata Agageo. Ese odio contra los judíos continúa. Y continúa en la persona de Amán. Y él, cuando sale de su nombramiento, se encuentra con Mardoqueo y Mardoqueo no se inclina. Y los alrededor de Mardoqueo van y le dicen que él era ¿qué? Judío. Ustedes se pueden imaginar la rabia que debe haber tenido Amán al darse cuenta de que Mardoqueo no se inclina y de que es judío. Y entonces decide en su mente que él tiene que deshacerse de él. Veamos, dice, habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de manera que ninguno escapase. Esas son las citas que dice la hermana White refiriéndose a el odio que los amalecitas tenían con el pueblo judío, que dice que lo iban a destruir. Ahora, pregunto yo, ¿cómo actúas tú cuando alguien te enoja? O pregunto, ¿hay alguien que te hace enojar? ¿Hay alguien que te irrita? ¿Hay alguien, cómo le llamamos nosotros, que te saca de quicio? ¿Ah? Cada uno tiene una piedrita en el zapato, ¿verdad? ¿Cómo actuamos cuando alguien nos saca de quicio? ¿Qué hizo Mardoqueo? No se inclinó. ¿Te inclinas tú ante algo que va en contra de tus principios? ¿Ah? Hay veces, hay cosas sencillas. Tienes una clase que es justo a las 6:30 en la universidad. ¿Te inclinas ante Amán? ¿Vas a la clase? Mire, los amanes nos aparecen en las personas en muchas cosas. ¿Cómo actuamos cuando eso sucede? Dice la palabra de Dios que debemos librarnos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. La cordura del hombre, mujer en este caso que somos nosotras, detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. ¿Cuáles son los consejos de Dios para cultivar esa belleza? Debemos cultivar la bondad, elegir la respuesta amable, deshecha, limpiar tu corazón de cualquier raíz de amargura que pueda brotar, causarte problema o contaminarte, y vestirse de amor, así como de misericordia. ¿Qué hizo Mardoqueo del enojo? Del enojo hacia Amán, planeó un plan. ¿Para qué? Para destruir a Mardoqueo y a todos los judíos. Y fue donde el rey, y ustedes saben los versículos, más adelante, continuando con el capítulo 3, viene y le dice al rey verdades así, ¿no? Ustedes saben. ¿Y qué le dice? Que hay un pueblo como que nada le beneficia al rey, y que se firme un decreto de que sean destruidos, porque sus leyes son diferentes a las nuestras, no observan las leyes del rey, y el rey no le conviene tolerarlos. Es más, le ofreció 345 toneladas de dinero para que haga esa ley, pero el rey le dijo que no, te puedes quedar con ella, y le dio su sello para que firmara el decreto, y el decreto fue enviado. Y dice que después de todo ese plan y que se selló la carta, dice allí que se sentaron
¿Saben? Amán no tenía idea de lo que él estaba haciendo, con quién se estaba metiendo. Dios había dicho que el que se metía con su pueblo estaba tocando ¿qué cosa? La niña de sus ojos. Ay, ¿usted se ha lastimado el ojo alguna vez? Eso es lo que usted es para Dios, la niña de su ojo. Cuando Mardoqueo recibe todas esas, recibe todo ese decreto, ¿qué hizo él? Cambió su ropa, se puso ceniza y comenzó a lamentarse. ¿Saben? Hay 7 cosas que aborrece Dios: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que elabora pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal, los pies de Amán, el falso testigo que habla mentiras y el que siembra discordias ante los hermanos. ¿Cómo reaccionas tú frente a la noticia o a la catástrofe o cuando algo le sucede a otra persona? ¿Te alegras o sigues las instrucciones divinas? ¿Se alegra tu corazón o te gozas con los que lloran? ¿Lloras con los que lloran? ¿O haces como Jesús, sientes compasión y sanaba a los enfermos? La mujer bella, hermosa, fuerte como Esther o como tú y yo debemos ser, no le presta oído a los chismes. Muestra compasión y es sensible ante las desgracias ajenas. Como decía, Mardoqueo se cambió su ropa, comenzó a llorar, comenzó a demostrar su tristeza. Le avisan a Esther, Esther manda a uno de sus siervos para preguntarle qué es lo que le está pasando, le manda ropa. Mardoqueo le dice, no, yo no puedo. Y le dice, tienes que ir a hablar con el rey. Y ella dice, no, yo no puedo ir a hablar con el rey. Yo tengo un mes que no soy llamada. Y si ella se presentaba sin ser llamada, eso significaba que podía morir. Entonces Mardoqueo le dice, tú no sabes si para este momento es que tú has llegado al reino. Y si tú no lo haces, Dios mandará quien lo haga. Dice este versículo, si tú te callas, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte. Casi le dice, si tú no lo haces, Dios buscará otra forma de hacerlo. Entonces Esther le dice que se reúnan todos y que iban a ¿qué? A ayunar por 40 días y 40 noches. Y eso significa orar, porque no puede haber ayuno sin oración. ¿Saben? Dios nos hace débil para poder manifestar en nosotros el poder de Cristo. Dios necesita de nosotros que aprendamos a mostrar compasión, a mostrar amor frente a las necesidades y las debilidades de otros. Esther fue ¿a dónde? A la fuente de poder. Esther fue a la oración. Cuando nosotros enfrentamos pruebas y dificultades, lo primero que tenemos que hacer es ir de rodillas. De rodillas ante Dios a buscar la fuerza y la fortaleza. A buscar ese poder que necesitamos. Yo no sé si alguna de ustedes esta noche está pasando por alguna prueba. Si su vecina, si su amiga, si una hermana de la iglesia, o un familiar o usted mismo. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a sus propósitos. Necesitamos ir a la fuente del poder. Necesitamos ir a Dios en oración. Dios está dispuesto a escuchar y contestar cualquier oración nuestra, aunque a veces no nos conteste con un sí. A veces nos contesta con un no. Pero Dios está allí para escuchar. Dios está tan distante de nosotros, la distancia entre Dios y nosotros solamente es una oración. Y una oración de rodillas. Cuando uno derrama su corazón
ante Dios de rodillas en oración, el Señor escucha nuestra oración. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él se preocupa por las cosas más insignificantes. No importa, ustedes creen que esto es pequeño y que Dios no le preocupa. Todo, Dios sabe todo, Dios tiene respuesta para todos. Y podíamos contar muchas experiencias de cómo Dios ha contestado las oraciones mías o ha contestado las oraciones de otras personas y no siempre ha dicho que sí. Con Rolandito el Señor dijo no. ¿Por qué? Yo no sé, pero Él sabrá por qué. Pero con otros ha dicho que sí, en otras cosas ha dicho que sí, pero hay veces que también nos dice, espera un poco. Esther, Mardoqueo y el pueblo judío se fue a la fuente de poder. Y los vamos a dejar en esta noche ayunando y orando por 40 días y 40 noches y continuamos con los capítulos siguientes. Cuando tengas que tomar una decisión, ora por fe, ora por sabiduría, ora por entendimiento. Ora cuando tengas problemas, cuando otros te decepcionen, cuando estás herida, preocupada, abrumada o en necesidad. Ora para todo. Y para concluir en esta noche, les termino la historia. Después de que Rolandito salió del hospital, en ese momento, como semana y media después, el Señor lo puso a descansar. Y pasaron como 3-4 meses que él ya había muerto, había descansado. Yo estoy en la iglesia y adivinen a quién veo en la malvado. Yo no sabía quién era, pero él sí sabía quién era nosotros. ¿Y por qué nos trató tan mal? ¿Qué le pasaba? Y el doctor entró, me miró. Yo miré para otro lado. Mi esposo seria mirando para otro lado. Y se sienta en mi clase después de la sabática. El otro sábado, nuevamente, el doctor. Ese día llega con su esposa y su esposa ya estaba como casi para tener bebé. Yo pasaba la semana y un día dice mi esposo, oye, ¿hasta cuándo? Sonríele. No, estoy brava todavía. Hermanos, tuve que orar. Si yo le había dicho a Dios que no iba a hacer nada que impidiera cumplir con el propósito. Pero yo decía, no, pero si ya el Señor lo puso a descansar, yo cumplí. Mi esposo, Nasira, y yo me puse a orar. Y me dice un día, no tienes que hablarle, sonríe. Pasaron varios meses, como 2 yo creo, que venía la Santa Cena. Y yo, Señor, esto no puede seguir así. Yo quiero tomar la Santa Cena y yo quiero ir al cielo a ver a Jesús, porque después yo prometí las piedras que tengan en el camino que se quiten porque yo voy para el cielo. Y ese sábado llegué, me miró y le sonreí. Todavía tengo aquí el rostro de la expresión cuando yo sonreí. Una palabra, solo una sonrisa. Hermanos, nunca guardemos ningún resentimiento, porque no puedo decir rencor ni odio, sino un resentimiento, ningún sentimiento, ninguna amargura contra nada ni nadie. No vale la pena. Mardoqueo mantuvo su carácter de integridad, dijo, no me inclino porque yo no me inclino ante la criatura, yo me inclino ante el Creador. Eso dijo Mardoqueo. Pero el odio de Amán lo va a llevar a su destrucción. Pero tú y yo no podemos permitir que nada ni nadie
nos impida ir al cielo. Que nada ni nadie nos impida cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Hacer que reinas, princesas, porque somos hijas del Rey de